Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Arduino, en el que te voy a enseñar todo lo que necesitas conocer para trabajar con pulsadores en tus proyectos de Arduino. Vamos a ver el patillaje, vamos a ver el conexionado, cómo conectar un pulsador a la placa de Arduino, y vamos a ver obviamente la programación necesaria para trabajar con pulsadores en Arduino. El modelo de pulsador que te voy a explicar es este de aquí, que es el más frecuente, muy probablemente también es el que tienes tú, que está formado por 4 patillas. Y si es la primera vez que ves uno de estos modelos de pulsadores, pues muy probablemente te ha llamado la atención precisamente eso, que tenga 4 patillas, porque los pulsadores tienen solamente 2 patillas. Y es que las patillas que están enfrentadas, porque tiene 2 patillas aquí en una cara y otras 2 patillas en la cara opuesta, pues las patillas que están conectadas de forma opuesta realmente son la misma patilla, es la misma conexión. De modo que tenemos un pulsador doble. Si tú vas a utilizar solamente en tu proyecto, solo necesitas un pulsador normal y corriente, no un pulsador doble, pues solamente te hace falta fijarte y utilizar las 2 patillas que vienen en la misma cara y olvidarte de las otras 2. Eso sí, a la hora de conectarlo a la placa de prototipos, por cierto, si no sabes muy bien cómo funciona la placa de prototipos, pues te dejo por aquí un enlace al vídeo donde se explicó todo esto. Un error muy frecuente es conectarlo, no como lo tengo yo aquí, con 2 patillas en la parte de debajo y 2 patillas en la parte de arriba, separadas por esta parte de aquí de nuestra placa, sino poniendo todo el pulsador en la parte de arriba o todo el pulsador en la parte de abajo, de manera que nos quede en la misma columna estas 2 patillas. Eso es un error, hace que el pulsador obviamente no te funcione y tienes que evitarlo. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver cómo conectar nuestro pulsador a la placa de Arduino. Es obvio que lo tendremos que conectar a un pin digital, porque el pulsador tiene 2 estados, o pulsado o no pulsado, y hay 2 maneras de conectarlo. Te voy a explicar las 2. Esta que es la que llamamos pull down, que tiene una resistencia abajo, y esta que tiene la resistencia en la parte de arriba, por eso se llama pull up. En la pull down tendríamos aquí 5 voltios, luego el pulsador y luego de aquí un cable que iría a la patilla de entrada de Arduino, al pin de Arduino, y otro cable o una resistencia directamente a GND. Si te das cuenta, cuando no pulso el pulsador, la patilla de Arduino está conectada mediante la resistencia a GND, lo cual nos proporciona 0 voltios, que es lo que esperamos. Y cuando pulsamos el pulsador, entrarían por aquí 5 voltios y nos llegarían a la entrada. Es decir, tendríamos 5 voltios cuando pulso el pulsador y 0 voltios cuando no lo pulso, que es lo que parece más lógico, ¿verdad? Esta opción funciona totalmente al contrario. Cuando yo no pulso el pulsador, entrarían por aquí 5 voltios y tendríamos 5 voltios en la entrada en el pin digital de Arduino, y cuando pulso el pulsador tendría 0 voltios porque conecto, si te das cuenta, el pin digital con GND. Esto no parece a priori lo más lógico. Lo lógico, ya digo, es cuando pulso el pulsador encontrarme 5 voltios en la entrada y cuando no lo pulso 0 voltios. Esta sería la manera de conectarlos. Esta sería la manera de pull down y esta la manera de pull up. Aquí te lo dejo para que lo puedas conectar de manera más fácil con tu placa y con tus componentes. Bueno, pues ¿para qué necesitamos el pull up, que nos ofrece una lógica contraria a lo que nosotros esperamos? Lógico sería conectarlo siempre utilizando el método de pull down. Bueno, pues no es tan así, porque hay una alternativa si queremos utilizar el método de pull up, que simplifica bastante el conexionado. Fíjate cómo sería con el método de pull up o con el método de pull down, y esta es la alternativa. Simplemente está formada por 2 cables, uno que va a GND y otro que va al pin o la entrada de Arduino. Bueno, pues para optar por esta simplificación, lo único que tenemos que hacer es indicarle mediante programación que lo que está conectado en esta patilla está utilizando la conexión de pull up interno, el pull up interno de la placa, y ya Arduino sabe que lo estamos conectando así o así, pero no nos hace falta ponerle la resistencia, que por cierto, no te lo he dicho, la resistencia es de 4,7 K, es decir, de 4700 ohmios, por si acaso quieres optar por alguno de estas conexiones. Yo obviamente te recomiendo
este tipo de conexionado, es el que utilizo yo porque es muchísimo más rápido. Simplemente lo que cambia es la lógica. Tienes que saber que cuando pulsas el pulsador, en vez de esperarte 5 voltios, que es lo lógico, te están entrando 0 voltios. Y cuando no lo pulsas, te están entrando 5 voltios. O sea, es la lógica contraria a lo que estamos habituados. Si eso te molesta mucho, pues entonces tendrás que conectarlo, no te va a quedar más remedio que conectarlo de esta manera mediante pull down y poner la conexión con la resistencia. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a la programación que te hace falta conocer para trabajar con pulsadores. Primero, repasar el pin mode. Recuerda que cada vez que conectemos algo a la placa de Arduino hay que indicar si se trata de una entrada o de una salida. Está claro que los pulsadores son entradas. Este sería un ejemplo de código para indicar que tenemos un pulsador conectado en el pin número 2. Este sería otro ejemplo de código para indicar que tenemos un pulsador en el pin número 3 y que está conectado mediante el método de pull-up interno. Fíjate qué sencillo. Vamos a ver ahora la función digital read, que la utilizamos para leer el estado en el que se encuentra una entrada digital, es decir, para saber si en la entrada digital tenemos 5 voltios o 0 voltios, que son las dos opciones, es decir, un estado alto o un estado bajo. Como todas las funciones en programación que devuelven un valor, se espera que hagamos algo con ese valor. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer con ese valor? Pues básicamente dos cosas. Guardarlo en una variable, por ejemplo aquí en esta, que previamente hayamos creado, o utilizarlo para una expresión lógica, para preguntar si algo es mayor que algo, si es menor que algo, si es igual a algo. Por ejemplo, aquí estamos preguntando si el valor resultante de leer el pin número 2 es un estado bajo. Bueno, pues esto nos lleva a los condicionales. Tenemos que conocer una nueva estructura de programación que son los condicionales. Hay dos tipos, los condicionales if y los condicionales switch o switch case. Comenzamos por el if, que es el más frecuente, el que más se utiliza. Tiene la siguiente sintaxis: ponemos la palabra if, abrimos paréntesis y después dentro del paréntesis tenemos que ponerle una pregunta o una expresión o pregunta lógica. Dependiendo de si esa expresión lógica es verdadera o es falsa, pues se va a ejecutar una parte de nuestro código u otra. Por ejemplo, en el caso de que esto sea verdadero, es decir, que el valor resultante de leer la entrada o el pin número 2 es un estado bajo, pues se ejecutaría las líneas de código que pusiéramos a continuación aquí, después de la primera línea del if. Si es una sola línea, no es necesario ponerle las llaves. Si ponemos más de una línea, es necesario poner aquí una llave de apertura y luego una llave de cierre como esta de aquí. El condicional if tiene una segunda parte que es opcional, no es obligatoria, que es el else. Se utiliza para cuando queramos que se ejecute otro código distinto en el caso de que la evaluación de esta expresión lógica resulte falsa, es decir, que esto no sea verdadero. Entonces podemos ejecutar esta parte de aquí cuando sea verdadero y esta parte de aquí cuando sea falso. Pasa exactamente lo mismo que hemos dicho anteriormente. Cuando tenemos una sola línea, pues no es necesario poner corchetes. Cuando tenemos aquí más de una línea de código, hay que poner más que un corchete, una llave de apertura y una llave de cierre. Bueno, todo esto tranquilo, lo vas a entender mejor cuando practiquemos con ello. Vamos con el siguiente tipo de condicional, que es el switch case. El switch case está formado por la siguiente sintaxis. Ponemos la palabra switch y aquí entre paréntesis ponemos una variable, el nombre o el identificador de una variable. Aquí no puedes poner una expresión lógica del tipo mayor que, menor que, igual a, no, solamente el nombre de una variable. Abrimos llaves, luego las cerramos al final y fíjate que es una estructura larga pero repetitiva. Ponemos la palabra case y después un valor. Cuando esta variable tenga exactamente este mismo valor, se ejecutará la línea o líneas de código que introduzca aquí entre el case y el break, ¿vale? Puedo repetir esta estructura con el número de casos o de valores que a mí me interese. Por cierto, esta variable
solo puede ser de dos tipos, de tipo entero o de tipo carácter. No puedes poner aquí una variable que sea de otro tipo de datos que esos dos que te acabo de decir. Y tenemos otra opción que es la default o por defecto, que ejecutará las líneas de código que pongamos aquí cuando el valor de esta variable no sea ninguno de los casos que hemos puesto con anterioridad. Operadores y asignaciones. Bueno, ¿qué operadores tenemos a la hora de usar o de utilizar expresiones lógicas como las que hemos visto que son necesarias en los condicionales if, o también estuvimos viéndolas en los bucles, por ejemplo en los bucles de tipo while? Bueno, pues podemos preguntar que una cosa sea igual que otra poniendo doble símbolo igual. No vale con un solo igual, porque un solo igual es una asignación, no es una pregunta lógica. No estás preguntando si algo es igual que algo. Si tú pones un solo igual, estás asignando el valor que pongas a la derecha del igual a la variable que estás poniendo en la izquierda del igual. Es una asignación, ¿vale? Tienes que ser capaz de diferenciar entre una asignación y una pregunta lógica o una expresión lógica de tipo igual. También puedo preguntar si algo es distinto que algo utilizando estos dos símbolos, si algo es mayor que algo o menor que algo, mayor o igual que algo o menor o igual que algo. También tengo la opción de unir varias condiciones dentro de la misma expresión o pregunta lógica. Por ejemplo, si yo quisiera que la pregunta lógica fuese verdadera cuando se cumpliera una de dos condiciones, con solo una de dos condiciones que fuese verdadera, que en global la expresión lógica fuese verdadera, tengo que unirlos mediante el operador lógico o, al que le corresponde este símbolo, que es una doble barra, ¿vale? Entonces, en este caso, esta expresión lógica sería verdadera en el caso de que una de las dos, o esta o la otra, fuesen verdaderas. Obviamente, si las dos son verdaderas a la vez, pues la expresión lógica en general también será verdadera. Y solo en el caso de que las dos a la vez sean falsas, pues la expresión lógica en global también se va a considerar falsa. En el caso de que nos interese que haga falta que dos expresiones sean verdaderas a la vez para que la expresión en global sea verdadera, tenemos que recurrir al uso del operador lógico y al que le corresponde este doble ampersand, ¿vale? Este doble símbolo. Otra opción es la negación. La condición será verdadera en el caso de que lo que yo pongo aquí originalmente, esta pregunta o esta expresión lógica, sea falsa. Es como cambiar la lógica de la pregunta. Y otra cosa que también es interesante que sepas ya, porque realmente ya lo hemos usado en vídeos anteriores, por ejemplo, en los bucles for, son las asignaciones compuestas. Esto de aquí, que serviría para incrementar el valor de x en 1, esta opción de aquí, que serviría para decrementar el valor de la variable en 1, y esto que es muy curioso, x, por ejemplo, una variable que se llame x más igual 2 es lo mismo que x igual a x más 2, ¿vale? Esto se puede cambiar por cualquier operador aritmético, es decir, por la suma la podríamos cambiar por la resta, o por la multiplicación o por la división. De manera, por ejemplo, que si ponemos x por igual a y es lo mismo que x igual a x por y. Bueno, hasta aquí la teoría que te hace falta para comprender cómo funcionan los pulsadores y cómo los tienes que conectar y cómo los tienes que programar. No te pierdas los siguientes vídeos donde vamos a poner esto en práctica en varios ejercicios, en varias prácticas. Y mientras tanto, que vaya todo bien. Hasta luego.